Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio. Les habla Miguel de Teología y Catolicismo. El tema que nos compete ahora es bastante interesante. A decir verdad, he visto bastante confusión a este respecto, tanto de un punto de vista protestante como un punto de vista católico. Sin embargo, es más común y frecuente entre los protestantes. El problema resulta cuando el católico sigue el juego de esta objeción, de alguna forma dándole algún peso a la misma. Hoy hablaremos del consenso patrístico. Por supuesto, no pienso desarrollar todo el concepto del consenso patrístico en un video. A lo que voy es a una objeción puntual que frecuentemente vemos en los debates católico-protestantes. Para esto, permítanme ir rápido al grano. Vamos a citar a una gran autoridad. No vamos a hablar aquí de cualquier protestante, no vamos a hablar aquí de cualquier apologista de Internet. Vamos a hablar de un gran académico que en coautoría con otro teólogo protestante han dicho algo bastante desubicado y han dado una interpretación bastante grosera de una declaración del Concilio de Trento respecto al consenso patrístico. Las personas de las que hablo es el gran académico, filósofo protestante, fallecido hace algunos pocos años, Norman Geisler, y su coautor es Ralph Mackenzie. En su libro Roman Catholics and Evangelicals, Arguments and Difference, publicado por Baker Academic, capítulo 15, dicen lo siguiente, y cito: no hubo un pronunciamiento de toda la Iglesia sobre esto por parte de la Iglesia hasta el siglo XIX, hablando aquí de la Inmaculada Concepción de María. E incluso cuando se definió infaliblemente, era un dogma proclamado únicamente por la autoridad del Papa, sin la sanción oficial de un concilio eclesiástico. Este es un apoyo escasamente temprano y amplio para el dogma y hace una farsa del consentimiento unánime de los padres. En el capítulo 13 del mismo libro dicen lo siguiente: Trento habla del consentimiento unánime de los padres como el medio para determinar la verdadera tradición apostólica. Muy bien. Lo que vemos aquí, sin duda, son serias implicaciones. En primer lugar, al decir que el Concilio de Trento habla del consentimiento unánime de los padres como el medio y no solamente un medio para determinar la verdadera tradición apostólica, hacen de la Iglesia o convierten a la Iglesia en una dependiente absoluta del consentimiento unánime de los padres para entonces hacer una proclamación dogmática, lo cual es ciertamente falso. La Iglesia, de hecho, los teólogos hablan acerca de un magisterio ordinario universal de la Iglesia. Y este magisterio universal de la Iglesia también es vinculante para todos los cristianos. Hay doctrinas que no están definidas dogmáticamente y que desde este punto de vista de Norman Geisler no necesitarían del consenso unánime de los padres para ser vinculantes, porque se encuentran en el magisterio ordinario universal. Tales doctrinas son, por ejemplo, la virginidad perpetua de María. La virginidad perpetua de María no se encuentra definida de manera solemne en algún concilio de la Iglesia. Ciertamente en el concilio de Constantinopla, en el siglo VI, se habla acerca de esta doctrina o se menciona a la Virgen como la siempre Virgen, pero no se define dogmáticamente ni es la intención del concilio hacerlo. Por lo tanto, no hay allí una definición solemne. Pero lo que sí encontramos en la historia de la Iglesia es un constante hablar de la Virgen María como siempre virgen, virgen antes del parto, virgen in partu y virgen postpartum. Entonces, desde aquí ya comienza una equivocación por parte de Geisler y un desconocimiento de la doctrina católica. En segundo lugar, hablando de la Inmaculada Concepción, ellos piensan que porque hay una ausencia de consentimiento unánime en los padres de la Iglesia, el propio consentimiento unánime se vuelve falso en virtud de la proclamación dogmática de la Iglesia respecto a esta doctrina. El punto es que la Iglesia no depende del consentimiento unánime de los padres para definir una doctrina, y el Concilio de Trento jamás dijo que era absolutamente necesario que existiera un consentimiento unánime de los padres de la Iglesia para que se den tales definiciones. Pero vamos a ver qué es lo que dice el Concilio de Trento. Bien,
En la sesión 4 de este concilio se dice lo siguiente: nadie en materia de fe y moral interpretará dicha Sagrada Escritura en contra del sentido que la Santa Madre Iglesia ha tenido y tiene, o incluso contrario al consentimiento unánime de los padres, a pesar de que tales interpretaciones nunca han tenido la intención de ser publicadas en ningún momento. Bien, el concilio aquí está hablando acerca de interpretaciones de la Escritura que son de forma privada, pero también aquellas que son de forma pública. Por ejemplo, las publicaciones que hacen los teólogos o los exégetas en forma de libros, artículos, en revistas académicas, etc. El concilio lo que está diciendo aquí es que si existe un sentido en que la Santa Madre Iglesia ha interpretado algún pasaje de la Escritura o en el consentimiento unánime de los padres, un católico no puede ir en contra de estas interpretaciones. Pero esto con el condicional de si existe una interpretación en el consentimiento unánime de los padres. Esto abre la puerta que si no existe dicho consenso respecto a la interpretación de un texto, un católico es libre de interpretar el pasaje de una forma que no interfiera con la ortodoxia católica. Esto, por supuesto, no es la inferencia que está sacando Norman Geisler del Concilio de Trento. Y esto se entiende, obviamente, porque él piensa que el consentimiento unánime de los padres tiene que estar siempre presente para que la Iglesia proclame definitivamente una doctrina. Con esto, indirectamente el Concilio de Trento lo que está diciendo es que el consenso unánime de los padres de la Iglesia es una condición suficiente, pero no necesaria para definir dogmáticamente una doctrina. Ahora bien, un diccionario enciclopédico católico en francés comenta lo siguiente. Este diccionario es de los eruditos Bacand y Mangenot. No voy a deletrear aquí cómo está escrito en francés porque obviamente tengo un pésimo francés, pero en la sección de los comentarios o en la descripción voy a dejar toda la bibliografía que utiliza aquí, ¿no? Con su fuente y todo. Voy a tratar de facilitárselas para que ustedes vayan a la fuente y la corroboren directamente. Bien, este diccionario y estos teólogos dicen lo siguiente, cito: si los padres son unánimes en enseñar un punto de doctrina, su enseñanza debe ser considerada como la misma doctrina de la Iglesia. Un testimonio de esta naturaleza debe ser considerado como infalible, ya que es en última instancia la Iglesia misma la que se expresa a través de las voces de sus más autorizados representantes. Bien, fíjense lo que están diciendo estos teólogos. Si los padres son unánimes en enseñar un punto de doctrina, ese sí es condicional. Solamente si existe esta condición de que hay un consentimiento unánime entre los padres, la doctrina debe ser recibida de forma infalible. Pero si no existe tal consentimiento, la doctrina no es recibida de manera infalible. Pero eso no implica que no se pueda definir en el futuro de forma infalible o que a la Iglesia se le hayan agotado los medios para definir la doctrina de esta manera. Esto es muy importante, hay que ser muy precisos en lo que estamos leyendo, porque se puede prestar a equivocaciones como la que cometió Norman Geisler y Ralph Mackenzie, y como la que cometen muchos protestantes continuamente. Ahora, para dar más luz a esto, vayamos a lo que dice el magisterio de la Iglesia. El Papa León XIII, en su famosa encíclica Providentissimus Deus, dice lo siguiente: los santos padres, decimos, tienen la autoridad suprema cuando interpretan todos de una misma manera cualquier texto de la Biblia, en cuanto se refiere a la doctrina de la fe o de las costumbres, pues su unanimidad demuestra claramente que tal interpretación ha sido transmitida por los apóstoles como una cuestión de fe católica. La opinión de los padres tiene también un peso muy grande cuando tratan de estas cuestiones en su calidad de doctores extraoficialmente. Entonces, nótese que León XIII hace una distinción en los padres de la Iglesia.
habla acerca de cómo su interpretación unánime es universalmente vinculante para los cristianos, es decir, es una interpretación infalible de la doctrina, de la fe, pero también tienen un peso en cuanto doctores de la iglesia, en cuanto que son santos padres que nos preceden, son pastores y sacerdotes de la antigüedad que nos preceden. En ese sentido, el Papa León XIII sigue en línea con lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Los santos padres tienen esta autoridad suprema cuando interpretan todos de una misma manera cualquier texto de la Biblia. Ese cuando nuevamente es condicional. Está condicionada esa autoridad suprema, como le llama León XIII, es decir, esta autoridad suprema implica infalibilidad, como decían los teólogos franceses a los que cité anteriormente. Solamente la tienen cuando son unánimes. Si no son unánimes, eso no implica que a la iglesia se le agotaron todas sus reservas, como vamos a ver a continuación. La iglesia, normalmente entendido que tiene diferentes fuentes de infalibilidad. Hablamos del sensus fidelium, que es el sentido de todos los fieles, y que fue un factor decisivo en la definición del dogma de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María, en este famoso movimiento mariano o el siglo mariano que se da entre 1850 y 1950, y cómo todos los fieles contribuyeron e hicieron presión para que se definiera este dogma, lo cual es una fuente de infalibilidad para la iglesia. También tenemos, como hemos visto, el consentimiento unánime de los padres, entendiendo que es un consentimiento que debe ser, como el concepto lo dice, unánime, no individual, porque hay algunos ortodoxos, y han habido ortodoxos que interpretan la infalibilidad de los padres de manera individual. La Iglesia Católica no cree que los padres son individualmente infalibles, creen que tiene gran peso como doctores, como lo ha mencionado León XIII, pero individualmente no son infalibles. La autoridad suprema la tienen cuando son unánimes, porque está ligado al sentir universal de los fieles, al sensus fidelium. Pero la Iglesia también tiene otra fuente de infalibilidad, que si bien la iglesia no se ha pronunciado de manera, vamos a decirlo, de una forma más exquisita, como lo ha hecho con el consentimiento unánime de los padres, sí hay declaraciones al respecto. Este es el caso de los teólogos. Los teólogos también representan una fuente de infalibilidad para la iglesia, pero los mismos teólogos han hecho una precisión en lo que queremos decir cuando hablamos de la unanimidad o el consenso unánime de los teólogos. Es decir, los que se dedican a estas ciencias sagradas han dicho que cuando hablamos de teólogos nos tenemos que referir a una etapa de teólogos representativos para la iglesia. No se trata aquí de cualquier teólogo por ahí que haya hecho una licenciatura, incluso si es en una universidad pontificia o en una universidad secular. No nos referimos a esos teólogos. Pero para entrar en detalle, primero tenemos que leer lo que dice el Papa Pío IX, de donde nacen todas estas dilucidaciones teológicas acerca del consenso de los teólogos. El Papa Pío IX, en Tuas Libenter, una carta, escribió lo siguiente, cito: porque incluso si se tratara de aquella sujeción que ha de realizarse por el acto de la fe divina, no se limitaría a las que han sido definidas por los decretos expresos de los concilios ecuménicos o de los romanos pontífices y de esta sede apostólica, pero también debe extenderse a aquellos que son establecidos por el magisterio ordinario de toda la iglesia esparcida por el mundo. Se transmiten como divinamente revelados y por lo tanto se consideran pertenecientes a la fe por el consentimiento universal y constante de los teólogos católicos. Nótese que Pío IX vincula el consentimiento universal y el magisterio ordinario a los teólogos católicos. Recordemos, como he dicho, que el magisterio ordinario universal es también vinculante para los creyentes y es una forma de infalibilidad en la que actúa la iglesia. Si nosotros rechazamos el magisterio ordinario universal, básicamente tendríamos que echar por la borda la doctrina de la virginidad perpetua de María como universalmente vinculante para los cristianos, porque no hay definición dogmática al respecto.
También tendríamos que rechazar la intercesión de los santos porque no hay declaración solemne sobre ello, incluyendo la invocación de los mismos. Y así otras tantas doctrinas que aparecen en el magisterio universal, en el ejercicio ordinario universal de los papas, de los obispos, en diferentes documentos, en la liturgia, etcétera, pero que no hay declaraciones solemnes al respecto. Y ojo, también aparece en el sentido, en el sensus fidelium de los fieles de la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que ser cuidadosos con esto, tenemos que tomar en cuenta el magisterio ordinario universal siempre. Ahora, los teólogos, como ya mencionaba, suelen discutir a qué tipo de teólogo se refiere Pío IX en este caso. La mayoría de ellos infieren con bastante certeza que se trata de las escuelas teológicas aprobadas por varios papas, dado que si éstas enseñan un error de manera unánime en cuestiones de fe y moral, eso implicaría un error de la Iglesia, que es quien aprueba estas escuelas teológicas. Hay un teólogo católico llamado Timothy Sapelena, que da al menos 10 razones sobre el por qué esta es una inferencia clara de lo dicho por el Papa Pío IX. No voy a comentar las 10 razones porque son un poco extensas, pero la voy a dejar también en la descripción para que ustedes las vean y me comenten si están de acuerdo o están en desacuerdo. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primera instancia, debemos ser honestos con las fuentes. Debemos ir siempre a lo mejor que tenemos de la posición opuesta a nuestras creencias. Pero también, y algo que siempre se nos olvida a las personas que tratamos de ir a las mejores fuentes, es que también tenemos que ir a las fuentes básicas de nuestros opositores. Así, por ejemplo, los protestantes deberían ir y leer el catecismo de la Iglesia Católica. Deberían ir y buscar qué es lo que dice, por ejemplo, en este caso, los diferentes papas sobre el consentimiento unánime de los padres. ¿Qué es lo que dicen los teólogos, los manuales básicos de teología? De la misma forma, nosotros como católicos deberíamos ir a investigar qué es lo que dice precisamente nuestra fe para no seguir secundando el error protestante a este respecto, pero también ir y ver qué es lo que dicen los protestantes en sus confesiones, en sus catecismos, en sus declaraciones, en sus documentos, en sus sínodos. Todo esto es importante si queremos hacer una apologética honesta y profunda. Quiero concluir esto motivándolos a que lean la bibliografía que voy a dejar también en los comentarios, que tiene que ver con todo esto. Una bibliografía aparte que viene con artículos, libros, diccionarios, enciclopedia, la enciclopedia católica, por supuesto, para que ustedes se enriquezcan más. Aquí trato de ser bastante conciso, ¿no? No mi lema, pero sí mi propósito en los videos, ser conciso en la medida de lo posible y ser bastante claro en lo que estoy comunicando. Entonces, les compartiré ahí una bibliografía que espero que puedan leer en la medida de lo posible. Entiendo que cada quien tiene sus ocupaciones, pero esto sin duda les va a fortalecer lo que les he dicho aquí. Si tienen alguna objeción, quedo atento a las mismas. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias.